Ya estamos de vuelta en CNN Chile para hablar de la que sin duda es la noticia del día con la que todos nos sorprendimos esta mañana, el regreso, después de más de 2 meses en Cuba, de Hugo Chávez, el presidente venezolano, a su país. Vamos a conversar al respecto con el analista internacional Boris Yopo. Boris, muy buenas noches, gracias por venir a CNN Chile. No, un gusto estar acá, gracias. ¿Qué interpretación podemos hacer de lo que está ocurriendo, de esta decisión de Hugo Chávez de volver, de una manera además bastante sorpresiva, a su país? Bueno, yo creo que aquí hay dos posibilidades, francamente. Una posibilidad es que la fase más crítica del tratamiento ya se hizo en Cuba y una segunda fase se puede hacer en Venezuela, y obviamente que ya era una situación bastante insostenible que él continuara por casi 3 meses en Cuba, y por lo tanto era el momento que pudiera regresar de manera de aplacar las críticas que se hacían desde la oposición, en el entendido, digamos, de que el tratamiento está funcionando y que él tiene perspectivas, digamos, de algún mejoramiento. Ahora, la segunda hipótesis es que claramente en Cuba se hizo todo lo posible en términos, digamos, de capacidades médicas para poder mejorar la condición del presidente, y tal vez los médicos llegaron a la conclusión que no se puede hacer más y que en ese caso no tiene sentido mantenerlo en Cuba, y que era mejor regresar a Venezuela porque la presencia de él ahí puede ser muy importante para la proyección futura del gobierno y eventualmente de quién sería su reemplazante en caso que el presidente Chávez ya no pueda ejercer el poder. Claro, evidentemente es algo que no sabemos porque la opacidad informativa es absoluta, no hay mayor información acerca de lo que efectivamente está ocurriendo. Ahora, se ha dicho desde gente como el gobernador de Táchira y también una enfermera del hospital que dicen que Chávez entró caminando al hospital militar de Caracas. ¿Puede ser creíble eso? Porque uno se imaginaría que una imagen como esa de Chávez caminando entrando al hospital sería usada propagandísticamente, ¿no? Claro, o sea, yo creo que si él puede entrar caminando, eso indica que su condición, digamos, no es tan dramática, pero la verdad, digamos, que hay mucha incertidumbre respecto a esto, y la verdad es que es difícil especular. Él ha tenido ya varias intervenciones, digamos, operaciones para el cáncer, y la verdad que personas en ese tipo de condición, digamos, el pronóstico es complicado. Entonces creo yo que el regreso de él claramente es para preparar las condiciones para una eventual sucesión en Venezuela. Esa es mi impresión personal, digamos, considerando que uno evidentemente no tiene toda la información a mano para poder tener, digamos, una opinión más definitiva. Pero claramente en el momento que él ya desde La Habana designa a su sucesor, es decir, que Nicolás Maduro, el vicepresidente, es la persona que lo va a eventualmente a reemplazar en caso que él no pueda ejercer o que tendría que reemplazarlo temporalmente, claramente es una señal, y ahora, digamos, va a ser importante porque es posible, digamos, de que se llame una campaña, digamos, para una nueva elección pronto si el presidente no da señales, digamos, de pública. Ahora, Hugo Chávez, claro, no hay imágenes de él, no hay ni siquiera fotos hasta el momento de él, pero de alguna manera él mismo anuncia su vuelta cuando escribe en su cuenta de Twitter, o aparece al menos en su cuenta de Twitter escrito, él mismo anunciando su regreso a Venezuela. ¿Hay una estrategia comunicacional de alguna manera mostrarlo a él como a cargo, con las riendas de la situación, al ser él mismo el que anuncie a través de Twitter su regreso? Por cierto, porque es muy importante que independientemente de si él puede continuar o no, es muy importante el hecho que él escriba el Twitter y que él se comunique directamente con el pueblo venezolano. Es muy importante para decir que cualquier decisión que se toma de aquí en adelante va a tener la venia, el visto bueno del presidente Chávez. Entonces, si después, digamos, aparece el vicepresidente Maduro como el candidato presidencial, o eventualmente se toman otro tipo de decisiones delicadas en la actividad diaria del gobierno, ya va a estar, digamos, instalado de que él está a cargo, aunque no puede ejercer desde el Palacio Presidencial. Ahora, en la eventualidad de que se desatara una campaña presidencial por renuncia o por fallecimiento del presidente, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué podría pasar en Venezuela si es que es necesario hacer una campaña presidencial, que además sería corta, de solamente 3 meses? Yo tengo la impresión que en ese caso, primero el candidato, digamos, por parte de las fuerzas de gobierno está designado, es el vicepresidente Maduro. Él ya ha empezado a instalar su figura, el gobierno ya ha empezado a instalar su figura como el posible sucesor del presidente Chávez. Lo ha hecho relativamente bien, al punto que hoy apareció una encuesta que es de una encuestadora bastante confiable en Venezuela, en la cual le da una ventaja de 12 a 15 puntos por sobre el candidato opositor. Entonces, pensemos que en el caso, digamos, de una nueva elección presidencial, Nicolás Maduro, con el apoyo del presidente Chávez todavía enfermo, y Chávez pidiéndole al pueblo venezolano, digamos, que vote por Maduro porque eso es votar por él, creo que eso va a ser, digamos, bastante decisivo en el resultado electoral que puede haber en Venezuela. Desde un punto de vista solamente de estrategia política, más allá de los temas médicos, que no los conocemos porque hay que ser sincero y decir que no tenemos la información, solo desde un punto de vista de estrategia política, ¿conviene más al oficialismo hacer una campaña con un Chávez que estuviera vivo, digamos,
estamos enfermos, pero pidiendo el voto para Maduro, o sería más conveniente desde un punto de vista estratégico que la campaña fuera después de que Chávez hubiera fallecido? Las dos situaciones pueden ser ventajosas para el gobierno. En el caso del fallecimiento tendría que ser muy rápido. Tendría que haber una convocatoria muy rápida y la imagen, digamos, la imagen de un presidente que se fue, pero que tiene gran arraigo popular, tendría un impacto significativo. Ahora, también lo tendría el hecho que él mismo hiciera llamado a apoyar a su sucesor Nicolás Maduro. Creo que el gobierno está jugando en este caso con las mejores cartas, pensando en un sentido nada más que electoral, digamos. Creo que está en la mejor posición y yo veo difícil la situación de la oposición venezolana en estos momentos en términos de poder revertir un apoyo en el caso de Nicolás Maduro, que parece bastante consolidado por ahora. ¿Qué pasa con el tema económico? Porque se tomó una decisión que había sido postergada durante mucho tiempo y claramente se sabía durante la campaña que había que hacerla, que era devaluar. Finalmente se esperó hasta el fin de la campaña y estando Chávez en Cuba se decide devaluar. ¿Qué pasa con la economía de aquí en adelante con esta decisión? Bueno, se viene un momento económico complicado en Venezuela. En Venezuela hay que tomar medidas bastante drásticas en el próximo año y es evidente que esta medida que se toma de devaluar se hace en un momento en el cual la atención está muy centrada en la figura del presidente, con lo cual de cierta manera opaca mediáticamente el impacto que eso pueda tener, y segundo, el gobierno está en una campaña muy enérgica por evitar que se produzcan alzas en los alimentos básicos, que es lo que afecta a la mayoría de la población en Venezuela. Entonces, creo que se hace en momentos donde la cobertura está centrada en, justamente se anuncia la devaluación y pocos días después el presidente regresa a Venezuela, con lo cual lo otro queda, digamos, relativamente de bajo perfil, queda relativamente cubierto. Entonces, creo que hay un cálculo ahí, porque hoy día está muy centrado en cuál es la situación médica del presidente Chávez. Este fin de semana también alguien a quien muchos consideran una especie de persona, de un aliado, evidentemente, de Hugo Chávez en Sudamérica, como es el presidente de Ecuador, Rafael Correa, logró una abrumadora mayoría en su reelección para gobernar hasta el año 2017. ¿Se fortalece de alguna manera también la posición internacional del régimen venezolano con el triunfo de Correa en Ecuador, con el gobierno que ha podido consolidar Evo Morales en Bolivia, Nicaragua, Cuba, etcétera? Bueno, yo creo que hay algo que en América Latina no sucedió. Se pensó que esta ola de una suerte de izquierdización de los años 90 iba a tener un retroceso ahora. Y definitivamente eso no sucedió. Si tú ves los resultados electorales en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, se han vuelto a ser reelectos gobiernos que se ubican dentro, digamos, del espectro de las distintas izquierdas o populismos de izquierda o progresismos que hay en América Latina. No se produjo, por decirlo así, un giro hacia gobiernos conservadores de derecha. No sucedió. Claramente muchos de estos gobiernos están electos y tienen ahora varios años para gobernar, y por lo tanto creo que por ahora en América Latina se va a mantener esta relación de fuerzas políticas en el cual predominan distintas versiones de izquierda que son distintas, pero que tienen, digamos, una visión común en el sentido, digamos, de preocupación por la situación, digamos, de los sectores más desposeídos en los distintos países de América Latina. ¿Es justo o es correcto decir que la fórmula Chávez se ha aplicado también con éxito en países como Bolivia o como Ecuador? De alguna manera sí, porque, digamos, estas experiencias políticas se producen en un momento en el cual estos gobiernos tienen capacidad económica para poder resolver problemas muy concretos de sectores de la población que estuvieron siempre marginados del desarrollo económico. Entonces, claramente hoy día, por ejemplo, en el caso de Ecuador hay ingresos importantes producto de las ventas de petróleo, lo mismo sucede con el caso de Venezuela. Entonces, eso ha permitido que la retórica pueda ser acompañada, ¿no es cierto?, por programas sociales que significan un beneficio muy tangible para gente que había estado siempre marginada. Por eso que varios de estos gobiernos tienen un apoyo de 30-40% al mínimo, y lo demás lo hacen a través de campaña y otro tipo de esfuerzos mediáticos. Boris Llop, analista internacional, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre la situación en Venezuela. Un gusto estar acá. Muchas gracias.